Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Club App Ya. Vamos a ver hoy los resultados de Canada Goes del año 2020 fiscal, que recordemos incluye de marzo 2019 a marzo 2020, continuando con esta fase 2 de estudio. Sigamos con un año pues de ralentización para la compañía, se podría decir, como poco, donde sigue creciendo fuerte, un 15%, pero ya muy lejos de ese crecimiento exponencial que estaba teniendo en los años anteriores. ¿Por qué? Pues a priori pues, lo que se ve es primero un enfriamiento a causa del tema de la COVID, que le pilla, claro, la expansión en China, que como ya veremos representa ya un peso muy relevante en las ventas. Y eso, claro, le ha pillado con todas las tiendas abriéndose y, por supuesto, ha hecho que caiga ese crecimiento. O bueno, más que caiga, que no crezca más, porque precisamente la ha pillado en el peor trimestre posible, ¿no? La ha pillado esa pandemia que iniciaba en noviembre, diciembre del 19 y se extendía hasta marzo, abril del 20, en la etapa inicial. Luego vienen los, los cierres temporales y aperturas y vueltas a cerrar y todo eso que ya vivimos. Pero el caso es que la compañía pues lo comienza a pasar mal ya. Así que vamos a verlo, pero un año complicado para la compañía. Voy a intentar centrarme simplemente en lo principal para hacerlo lo más rápido posible, ya que estos documentos con todas las notas detalladas pues los dejaré subidos como suelo hacer habitualmente. Así que vamos con ello. Así a primera vista pues vemos un crecimiento de los ingresos pues del 15%, que oye, no está nada mal. Pero claro, venimos de un año con un crecimiento sumamente mayor del año pasado, en el que ponía en pleno funcionamiento esa expansión a China internacional, tanto con la apertura de nuevas tiendas como la apertura de canales de venta online. Pero este año, como digo, pues ya comienza a sufrir ese efecto de la crisis sanitaria. Primero con una reducción de, de la de la actividad productiva. Se tuvieron que limitar las horas en que las tiendas estaban abiertas y el personal. Luego, claro, con la caída del turismo, pues evidentemente ahí ya empezaron a sufrir fuertemente. Y ya por último ya llegaron los cierres definitivos que estuvieron varias semanas en vigencia y luego los cierres temporales y reaperturas constantes, sobre todo en China, ¿no? Así que ya si este 2020 lo ha empezado a pasar mal, ha conseguido crecer porque, bueno, ha ido arrastrando ese crecimiento que llevaba del resto del año, pero ya en el año 2021 lo que yo espero ver seguramente será un impacto bastante más negativo en los resultados. Así, tenemos pues ese crecimiento del 15%, pero bueno, positivamente lo que vemos es que siguen siendo capaces de mantener los márgenes, tanto bruto, mejor dicho, perdón, porque ya veremos que los márgenes operativos este año van a caer. Eh, Veremos por qué, porque está relacionado con el cambio de la normativa que se ha aplicado este año. Así que no me voy a hacer parar mucho aquí en el estado de ingresos, porque ya lo veremos las cuentas, los estados financieros en el otro documento. Recordemos que aquí siempre hay dos documentos, uno de la valoración de la directiva, de los resultados y otro de los estados financieros. Así que bueno, vamos con detalles que vamos viendo. Aquí voy dejando las notas. Aquí simplemente pues, nos recuerdan que la compañía vende Apple mayor y en el sector minorista, sobre todo pues desde 2018, en el que se han llevado a cabo esa expansión de tiendas, ¿vale? En el informe anual descubrimos que han pasado este año de 11 a 20, ¿vale? El año pasado pasaron de 2 a 11, ahora de 11 a 20, o sea, siguen una expansión muy fuerte, pero claro, principalmente esa expansión se ha llevado a cabo en China y en Europa, por tanto, bueno, Europa y Estados Unidos también incluso. Eh, por tanto, se ha llevado pues toda la hostia de la COVID-19. De hecho, aquí en el factores que afectan a nuestro desempeño, que nos colocan aquí,
lo primerito que nos ponen ya es pandemia de COVID 2019, ¿vale? Nos hablan aquí de que pues, han sufrido los efectos de la pandemia porque tuvieron que cerrar en febrero y además ya estaban sufriendo pues, la pérdida de clientes minoristas, ya que el turismo, evidentemente, pues desde noviembre, bueno, desde diciembre sobre todo del 2019, empezó a caer en picado, evidentemente, con la pandemia que había en China y que luego pues, se expandió por el resto del mundo y que ya sabemos todo lo que pasó. Pero claro, esto es un golpe muy, muy fuerte para Canada Goose, donde estaba centrando todo su crecimiento allí, en China. De hecho, lo veremos después en alguna tabla que tengo señalado, pero los ingresos en China este año fueron de 200 millones. Hemos dicho de 958 millones de ingresos, o sea, ya tienen un peso bastante, bastante relevante. Incluso los ingresos de China son ya superiores a los de Europa y el resto del mundo. Luego nos hablan también que para colmo también sufren ese efecto político, ¿no? Por todas esas revueltas que hubo en Hong Kong eh, y en China también, que hubieron bastantes protestas. Todo eso, pues evidentemente hace que hayan cierres y que hayan daños en las tiendas, como sabemos que sucedió. Así que todo eso va en contra de la compañía. Así que la verdad que tiene todo en contra. O sea, este 2020 se ha salvado porque ya había acumulado todos los ingresos del resto de trimestres, ¿vale? Luego vemos que sus trimestres fuertes son el segundo y el tercero a nivel mayorista, ¿vale? Y a nivel minorista el fuerte son el tercero y el cuarto. ¿Qué pasa? Que este año ya el cuarto se lo han cargado. Por tanto, claro, ahí se ve donde ese crecimiento se ha quedado muy pobre, ¿vale? Pero veremos. A priori esto es un problema puntual, pero claro, puntual prolongado. ¿Por qué? Porque no hemos visto todavía el informe anual 2021 ni 2022, pero ya sabemos que en China la tontería del COVID se ha extendido mucho más en el tiempo y la política restrictiva con los cierres y todo eso pues, se ha alargado hasta hace bien poco que han empezado la reapertura de China. Por tanto, no he visto los ingresos, repito, pero vamos, que 2021 y 2022 seguramente hayan sufrido mucho y sobre todo en los márgenes, ya lo veremos. ¿Qué más nos comentan así relevante? Nos comentan además que, claro, que el efecto de lo sucedido va a aumentar todavía más la estacionalidad. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las ventas minoristas se van a paralizar. Evidentemente, si la gente no te puede ir a comprar o tiene miedo de enfermarse y no sale a comprar, cae el turismo, hay políticas de vuelos restrictivas, evidentemente, pues las ventas minoristas, que eran las que estaban un poco ya distorsionando esa estacionalidad y extendiéndola al cuarto trimestre, pues todo eso se va a acabar, así que se va a volver a concentrar en el segundo o tercer trimestre, que son las ventas mayoristas. Pero a su vez esas ventas también deberíamos de ver que se comienzan a reprimir porque no se va a poder vender al mismo nivel que se vendía antes. Es lógico, así que veremos cómo evoluciona en ese sentido. Pero luego nos comentan también que es interesante que continúan con el desarrollo de nuevos productos, sobre todo en las colecciones de otoño, invierno y primavera, ¿no? Sobre todo esa primavera con el objetivo de frenar precisamente esa estacionalidad. O sea, en ese sentido, continúan igual. Y aquí se ve el tema de la estacionalidad, se ve que el 78% de las ventas este año ya han sido en ese segundo y tercer trimestre, como hemos explicado. Así que vemos que eso va empeorando, lo cual, bueno, pues no es que sea un problema en sí, pero sí que es, por así decirlo, negativo en el sentido de que cuanto más estacional sean las ventas, mayores costos de capital de trabajo tendrá con respecto a los inventarios, porque como ya explicamos en el informe anual anterior, los inventarios tiene que costearlos y tiene que mantenerlos durante varios meses hasta que vende estos productos. Y eso pues juega en contra del capital de trabajo de la compañía. Y ya lo veremos, porque este año ha empeorado bastante.
Más cosas relevantes, bueno, pues su exposición a divisas, que ya nos han comentado varias veces, no voy a detener aquí, ya he dejado varias notas en el documento, ¿vale? Todo esto lo veremos en estados financieros. Luego, vale, nos hablan aquí, pues relevante que lo he marcado porque creo que no lo mencioné en el informe anterior, pero la compañía registra los ingresos cuando los productos son recibidos por el cliente y son pagados, ¿vale? Que se emite ya la factura, es decir, no lo registra ni cuando los envía, ni cosas raras como se ha visto otras compañías, porque y esto es importante porque, bueno, si registra los ingresos cuando envía los productos, por ejemplo, no contabiliza las devoluciones y todo eso, pues infla un poco los números. Así que esto es positivo de mi punto de vista. Luego nos dicen que, bueno, como ya sabemos, pues los principales costos son de materias primas y de personal cada vez más también. Nos comentan sobre los costos de venta, ¿vale? Nos dicen que aparte de los costos relacionados con el personal, ¿vale? Que es justo lo que estábamos comentando, también se espera que cambien la estacionalidad del costo de las ventas, ¿vale? O sea, lo que nos dice es que la compañía lo que tiene es principalmente pues una estructura de costos fijos, ¿vale? Lo cual significa que conforme aumente su volumen, pues la venta, o sea, el crecimiento de sus ingresos, probablemente también su costo sobre venta va a disminuir, ¿vale? Porque esos costos son fijos. ¿A qué me refiero? Me refiero a los empleados, ¿vale? Sobre todo, y a los leasing, ¿vale? Porque la compañía, primero, tiene que arrendar pues las tiendas minoristas, todas estas tiendas que ha construido, que ahora son 20 ya, y segundo, tiene que costear el personal que trabaja en estas tiendas. Entonces ya tiene ahí dos costes que son fijos, ¿vale? Cada vez más fijos que años anteriores. Cuanto menos tiendas había, pues evidentemente pues menos eran esos costes fijos, pues ahora pues evidentemente van aumentando más. Y por otro lado, también nos comentan más adelante que además van a centrarse en internalizar la producción, ¿vale? De procesos de la fabricación que antes se hacían de forma externa. Eso también va a permitir que se ahorren costes, ¿vale? Porque antes esos procesos se hacían de forma externa, que eran costes más altos. Ahora nos dicen que 2/3 de todos esos procesos que se realizaban de forma externa, para el Q3 de 2021 se espera que ya esté todo realizado de forma interna, ¿vale? Así que eso también es bastante positivo. Pero, repito, tengo que ver los resultados de 2021, pues no los he visto, pero con esa estructura de costos fijos que cada vez es más alta, porque cada vez hay más infraestructura que mantener, por el aumento de esas ventas minoristas, con la apertura de nuevas tiendas y tal, eso va a hacer que si los ingresos caen, que es lo que yo espero que suceda en 2021, y si no sucede, pues me sorprendería bastante positivamente. Si los ingresos caen, entonces me encontraré con que los márgenes me van a caer bastante. Así que ya deberíamos de irnos preparando para eso en el 2021. Así que ya lo veremos. Vale, nos comentan aquí, bueno, algunos aspectos relevantes, aunque ya lo veremos luego en los estados financieros. Pues vemos esa caída en el margen operativo y a pesar de que los gastos generales administrativos se han mantenido como porcentaje de los ingresos. Entonces, esta caída se ve de margen operativo, se ve relacionada con ese aumento de apreciación y amortización que tiene que ver con la adopción de la nueva normativa, ¿no? La IRPS 16, que se adoptó en 2019. Por tanto, lo veremos en estados financieros, pero gran parte de ello viene de ahí por esa integración de los arrendamientos que antes no se hacía. Así que bueno, tenemos eso por un lado. Por otro lado, aquí tenemos el desglose de las ventas. Vemos un crecimiento en las ventas al minoristas todavía muy fuerte, por encima del 20%, y las ventas mayoristas creciendo ya a dígito simple medio, del 7% aproximadamente, por lo cual vemos ahí ya pues cierta ralentización, ¿vale? Recordemos que las ventas al por mayor se gestionan o se empiezan a gestionar un año a finales del año fiscal previo al año siguiente. Por tanto, si ya se prevé que el año siguiente, o sea, en el año 2021,
se va a pasar mal y las ventas deberían de bajar, pues evidentemente las compras de mayoristas están siendo menores, los pedidos están siendo menores y aquí se ve reflejado. Y las ventas minoristas, pues bueno, ese crecimiento es lo que han conseguido pues, prácticamente del Q3 y lo poco que han conseguido del Q4, porque ya se han visto afectados por los cierres de la pandemia. Así que veremos cómo evoluciona. Más relevante, pues aquí tenemos la diversificación de las ventas por países. Tenemos que Canadá sigue siendo líder en las ventas de la compañía, 293 millones, pero comentábamos como dato destacado el de Asia, ¿no? Principalmente China, que es la que está aumentando muy, muy fuerte, ¿vale? Este año un 80% de crecimiento, que es un crecimiento muy, muy alto. O sea, esa expansión parece que está funcionando. Y digo estaba porque, claro, se va a quedar paralizada por esa crisis sanitaria, así que veremos cómo evoluciona, pero una vez que eso se corrija, evidentemente la compañía debería de contar con un upside fuerte en China. Por tanto, eso, en contraparte, si bien espero que en 2021-2022 la compañía siga sufriendo por los cierres de China, pues en el año fiscal 2023, ahora que se ha producido la reapertura, pues espero justo lo contrario, un crecimiento bastante fuerte en ese mercado y en general en las ventas, porque cada vez se va tirando más. Así que bueno, luego tenemos también relevante que nos dicen que el crecimiento de los gastos generales administrativos, que como porcentaje por las ventas no ha cambiado mucho, ¿vale? Pero ese crecimiento, pues bueno, viene del lado sobre todo del marketing, de esa expansión minorista en Asia y en otros países del norte de Europa. Así que tampoco veo nada demasiado relevante ahí. También incluyen pues algunos costos relacionados con el tema del COVID y tal, pero no muy relevante. O sea, a priori el impacto del COVID en costos añadidos no es muy relevante. Más relevante pues el tema de que se frenan las ventas y por tanto los márgenes van a caer porque la estructura de costos fijos de la compañía pues así lo obliga. Más cositas relevantes del informe. Aquí os voy dejando las notas de lo más importante. Vale, nos dicen que los ingresos operativos en el canal minorista, ¿vale? Se irían afectados por los costos previos a la apertura de tienda, ¿vale? Y cierre temporal de tiendas de 8,2 millones y 1,7 millones, ¿vale? Bueno, es relevante, desde luego va a haber problemas con el tema de los cierres de tiendas y de hecho hay una parte en el informe anual que ahora mismo no identifico, pero la he dejado señalada en una nota donde nos dicen que la expansión, literalmente nos dicen que la expansión se va a paralizar o bueno, se va a frenar debido a la situación sanitaria y que bueno, que no saben cómo evolucionar, pero que ya van esperando que en 2021 pues pueda presionarse a las ventas y a los márgenes. O sea, lo que hemos comentado ya se ve de venir, porque es lógico. Y luego, bueno, tenemos los costos financieros que han aumentado muchísimo, se han duplicado de hecho. Luego lo veremos desglosado en los estados financieros, que tiene que ver también bastante con el tema del leasing y las refinanciaciones de los préstamos. No es algo realmente grave, pero sí que ha tenido un impacto significativo, por lo cual veremos que el margen de beneficio pues también cae fuerte. Algún aspecto más relevante, esto como he dicho ya lo veremos en los estados financieros. Vale, aquí nos comentan ya el efecto del COVID en el cuarto trimestre, ¿vale? Nos dicen que los ingresos disminuyeron 15 millones, ¿no? O un 10%, pues relacionado con pues, la reducción del turismo, los cierres temporales de las tiendas, la reducción de los horarios de las tiendas, ¿vale? O sea, la restricción fue bastante fuerte y pues también se paró todo el tema logístico, por tanto las ventas online también sufrieron porque tuvieron que hacerse pues reducciones en los envíos, ¿vale? Vamos, que la compañía sufrió por todos los lados. Y eso fue en el cuarto trimestre, es cuando la ha pillado, así que seguramente en el 2021 completo veremos que sufra bastante más. Luego nos comentan, pues bueno, en el Q4 ya se ve que China esto muy relevante, que China, o bueno, Asia, que se compone efectivamente de China en esta compañía, ya es la segunda fuente principal de ingresos, ¿vale?
por encima incluso de Estados Unidos y se queda a 4 millones de los ingresos producidos en Canadá. O sea, esto es muy relevante y aquí es donde más se ve pues, ese crecimiento en el mercado en China y cómo cada vez tiene más peso sobre las ventas. Por tanto, la compañía es muy, muy sensible a, a las condiciones macroeconómicas en China y por ello pues, se está viendo tan afectada por el tema de la COVID. Y bueno, nos comentan que las disminuciones en América del Norte, o sea, en Estados Unidos queremos que caen los ingresos de 47 millones del año pasado a 35 millones en el primer trimestre, en el cuarto trimestre, perdón, de este año. También fue resultado, corrijo, fue causa de que se fueran trasladando o diversificando geográficamente hacia Asia, Europa y el resto del mundo, ¿no? Principalmente pues Asia. O sea, quieren reducir su dependencia pues, de Estados Unidos de alguna manera. Lo cual, pues bueno, puede dar una primera impresión de que el mercado en Estados Unidos está ya llegando a un crecimiento límite o se espera que crezca ya bastante menos. Porque si ya dicen que están diversificando a otros países porque no ven ya mucho crecimiento en Estados Unidos, pues eso es relevante, ¿no? Así que bueno, tenemos, nos comentan también esa mejora en los márgenes del trimestre por la rotación precisamente hacia Asia y Europa, ¿vale? Aparte de añadidas subidas de precio. Y por otro lado, tenemos además que destacar sobre el aumento de costos de garantía en, relacionados con los aumentos de personal y de otros costos fijos, ¿vale? Y por las aperturas de nuevas tiendas, han pasado de 11 a 20, pues todas esas tiendas tienen un personal detrás que tienen que pagar y por tanto pues se aumenta esa estructura de costos fijos cada vez más, como hemos comentado. Sobre la depreciación y amortización hablaremos en los estados financieros. Em, las pérdidas operativas del cuarto trimestre del 2020, bueno, no es raro en esta compañía tener pérdidas en el cuarto trimestre por la estacionalidad que hemos dicho, que era algo que estaba tratando de corregir, pero claro, ya ahora con la situación sanitaria pues se la ha fastidiado otra vez, así que no es raro ver pérdidas operativas en el Q4. Ya lo hemos visto en otros años anteriores. Y nos comentan sobre aspectos relevantes que afectan a la utilidad, o sea, al beneficio. Eh, Aparte de todo lo que comentan siempre, añaden un nuevo aspecto que es que nos dicen que también afectan las fluctuaciones en el costo promedio de los préstamos para abordar los requisitos de capital de trabajo, que están aumentando, ¿vale? Es lo que estábamos comentando. Precisamente esta situación lo que va a provocar es un mayor aumento en el capital de trabajo que hay que financiar y que por tanto pues va a perjudicar de alguna manera más a los márgenes y también a la generación de flujo de caja libre. Así ya lo veremos. Esto no muy relevante, ya lo veremos en el otro documento. Em, la reforma fiscal suiza, bueno, nos comentan que hubo una reforma fiscal en Suiza que ha hecho que, bueno, que el tipo impositivo real haya sido más bajo este año, pero es algo puntual, no es algo que sea relevante a largo plazo. Ya que tenemos ya una pequeña previa sobre el aumento del capital de trabajo, el working capital que le ha aumentado unos 140, 130 millones más frente al año pasado. Lo veremos con detalle, pero vamos, tiene que ver todo con el crecimiento de esos inventarios a causa pues, de esa expansión que están llevando a cabo o que estaban llevando a cabo. Y claro, todos esos inventarios que se van fabricando previamente para abastecer a todas estas tiendas, pues están ahí y hay que financiarlos, evidentemente, porque la estacionalidad de las ventas hace que em, haya que mantener o que los tiempos de conversión de inventarios sean bastante largos en esta compañía.
Veremos ya en los estados financieros cómo este año ya superan ya el año. Así que poco más relevante en la discusión de este año. Yo voy a los estados financieros, donde hay varios aspectos relevantes. Vamos a ver, lo pongo aquí, más grande. Vale, aquí lo tenemos. Nada, los ingresos ya hemos comentado, creciendo un 15%, gracias pues al aumento de los ingresos de las tiendas minoristas, ¿vale? Y bueno, crece bastante menos, sobre todo porque en el cuarto trimestre pues ya se han visto afectados por esa efecto de la crisis sanitaria. Y recordemos que la venta minorista, su pico estacional son el tercer y cuarto trimestre, que es el otoño y el invierno. Y la pandemia pues cayó en pleno invierno. El costo de ventas creció ligeramente por encima de los ingresos, creció un 16,3%, principalmente pues, por el aumento de los salarios, ¿vale? Por esos salarios de los trabajadores de las nuevas tiendas que se han abierto, como hemos comentado. Y por tanto, también vemos un aumento de costos también en los inventarios, ya que han tenido que recurrir a más materia prima para más inventarios para abastecer a esas tiendas nuevas que querían abrir. Por ende, pues el margen de beneficio bruto em, cae al 61,8% frente al 62,2% del año pasado. En gastos de ventas generales y administrativos no hay cambios muy relevantes, ¿vale? O sea, crecen igual que los ingresos ligeramente por encima, ¿no? Crecen un 16,6%. Y bueno, pues tiene que ver pues con la expansión internacional, con gastos en marketing, con gastos de administración, de las nuevas aperturas de tiendas y pues con gastos también incluyen relacionados con el tema del COVID, aunque bueno, fueron mínimos, más bien en incremento de gastos. Y vamos con uno de los aspectos más relevantes del informe de este año, que es la depreciación y amortización, que pues pasa de 18 millones el año pasado a 50 millones. Y tiene varios motivos. El primero de ellos, o el principal de ellos, es la adopción de la nueva normativa, ¿no? La IRFS 2016, que hace que se tengan que reconocer también las amortizaciones relacionadas con los arrendamientos y activos por derecho de uso, ¿vale? Que antes no se reconocía, por tanto, ahora sí que se ve reconocido la depreciación y amortización. Y claro, como la compañía, sobre todo en esa expansión de tiendas, casi la gran mayoría son todo arrendamientos, pues todo eso, pues ahora sí se ve reflejado en amortizaciones que se tienen que ejecutar y que pues afectan a ese margen operativo. Aunque luego pues veremos que eso no supone una salida real de caja, pero contablemente hay que descontarlo. Y así llegamos pues, a unos ingresos de explotación que caen frente al año pasado a 192 millones, a 4 millones menos que el año anterior. Em, Sobre todo por pues, ese efecto del cambio de normativa, ¿vale? El margen pasa del 20% frente al 23,6% del año pasado. Aquí todavía no estamos viendo un impacto en los márgenes debido al tema de la COVID, o sea, no son relevantes. Seguramente sí los veamos en 2021, así que habrá que prepararse para ello también. Los intereses netos, esto es relevante, lo comentábamos antes, se han duplicado este año, ¿vale? Y se componen de 3,7 millones en la línea revolving que tienen, que es con la que adelantan la financiación del capital de trabajo. 8,7 millones en intereses sobre la deuda a largo plazo, que son 158 millones de deuda en dólares canadienses, ¿vale? Son 113 millones en dólares americanos, no ha cambiado, luego lo veremos en la deuda. Pero vamos, que supone pues, un interés medio del 5,5%, que positivamente hay que aumentar, mejora frente al año pasado, que era por encima del 7% casi. 8,4 millones en arrendamientos, que el año pasado pues, no se reconocían, de ahí el aumento fuerte. Y 7 millones en pues, una amortización que hicieron para extinguir y cambiar las condiciones de la deuda a largo plazo. Por tanto, pues ahí tenemos ese cambio, esos cambios que han hecho que se dupliquen los intereses netos y los costos financieros de este año. Por tanto, con que llegamos con una utilidad antes de impuestos bastante ya castigada frente al año pasado,
pues aquí ya, cuanto más vamos bajando en la cuenta de ingresos, pues peores vamos viendo los márgenes, porque aquí ya viene no solo el efecto de depreciación, sino también el efecto de los intereses netos y los costos financieros, y de ahí el castigo, ¿no? Y luego tenemos impuestos que, como hemos comentado, son puntualmente bastante más bajos por el tema del cambio de normativa tributaria en Suiza, pero es algo puntual. Seguramente el año que viene ya veamos una tasa impositiva pues normal de la compañía que suele rondar el 26%, 27%, y que bueno, cada vez se reduce un poco más por el cambio, por la expansión geográfica a otros países, que lo cual pues le favorece en ese sentido. A ver ya el balance de la compañía. Empezamos con el efectivo. El efectivo cae 50 millones, casi 60 millones, porque han tenido que gastar pues 57 millones en sus actividades de financiación y de inversión. Ya lo veremos en los estados de flujo. Tenemos, bueno, todos los 32 millones son efectivo en cuenta corriente, ¿vale? No tiene marketable securities. No, o sea, no tiene inversiones a corto plazo, sino que es todo efectivo. Luego tenemos las cuentas por cobrar, que bueno, no es muy relevante, es verdad que aumentan un 50%, pero son 32 millones sobre unos ingresos de 958 millones, pues no es relevante, ¿no? Y nos comentaba la compañía además que habían abierto una línea de factoring de 20 millones en Europa a un tipo de interés muy bajo, que era el tipo de interés de la zona euro más el 1%, si no me equivoco. Y claro, tenemos a Europa que mueve los tipos en 2021 al 0%, incluso en entornos negativos reales. O sea que el costo de esa línea de factoring es muy, muy bajo y le viene bastante bien. Interesante, bueno, es un factoring con recursos, ¿vale? Con recursos limitados, o sea, no hay problema aquí. Con recursos significa que si hay impago, pues es la propia Canada Gold la que tiene que asumir ese impago. Pero bueno, esto lo utiliza con clientes que son totalmente solventes, realmente no tienen muchas cuentas por cobrar, pero sí que necesita cobrarlo lo antes posible porque tiene el problema de financiar el capital de trabajo. ¿Por qué? Por esto, por los inventarios. Aquí vemos que los inventarios crecen muy fuerte, un 54%, cuando los ingresos han crecido un 15%. Y esto es, pues, por lo que hemos dicho primero, para abastecer las nuevas tiendas que tienen y que van a abrir, ¿vale? Han pasado de 11 a 20 y pretenden abrir más. Por tanto, pues todo eso hay que abastecerlo y hay que ir fabricándolo previamente. Y eso hace que se acumulen los inventarios. Eh, Eso por un lado, pero es que además también tienen el problema de lo del COVID, que les ha cerrado y se ha cargado la actividad de muchas de sus tiendas y por tanto, pues más se ha acumulado todavía el inventario, así que un doble golpe para el capital de trabajo de la compañía. Y lo peor en ese sentido es que probablemente no solamente sufra este año, sino que lo peor estará por venir el año fiscal 2021, que seguramente será en el que más sufra. Bueno, tenemos que el total de activos corrientes es de 524 millones frente a 200 millones en pasivos corrientes, para un total de fondo de maniobra de 323 millones frente a 188 millones en el año pasado, ¿vale? Como hemos visto antes, son unos 140 millones, si no me equivoco, de incremento en el capital de trabajo, y ese dinero, esos 130, 140 millones, hay que financiarlos y eso pues va a salir del flujo de caja generado por las operaciones. No puede salir de otro lugar. Si sometemos a la compañía a una prueba de estrés, ¿vale? Y medimos el working capital, pues, calculado como inventario, más cuentas por cobrar, menos cuentas por pagar, ¿vale? Como calculamos siempre, pues nos queda un working capital de 391 millones, ¿vale? Por lo que, a priori, pues parece que la compañía no tendría problema de solvencia a corto plazo, ¿vale? Pero esto es lo que dice la fórmula. Para mí no es realmente cierto. ¿Por qué? Porque de ahí la compañía, casi todos son inventarios, son 412 millones en inventario. ¿Y qué pasa? Que lo veremos después, pero la compañía tiene un ciclo de conversión de inventario de más de 400 días, es decir, de más de un año.
Por tanto, si la compañía en un momento de estrés tuviera que hacer frente a todos los pagos a corto plazo, evidentemente no podría contar con los inventarios porque no los puede liquidar al momento. Por eso digo que en este caso, en esta compañía, es un poco trampa medir así la solvencia a corto plazo, ¿vale? Es verdad que sí que para ello pues, cuenta con la línea de revolving de 415 millones de dólares canadienses, pero claro, en ese caso, si tuviera que afrontar una situación de estrés como la que estamos comentando, pues tendría que afrontar pues, los costos de utilizar el dinero de esa línea, que no es barata precisamente, que son costos de en torno al 5%. Entonces, no hay problema de solvencia a corto plazo, pero sí que la compañía se puede ver en dificultades y sí que puede sufrir mucho en los márgenes y en los beneficios en caso de que tuviera ese problema. Por tanto, pues, me preocupa en ese sentido porque no sé cuánto tiempo más podría aguantar la compañía si no es capaz de liberar los inventarios. Entonces, esto lo digo de cara pues, al 2021, donde ya se anticipa que va a ser un año bastante malo a priori. O sea, si no lo es, repito, me sorprendería. Y en ese caso, veremos a ver cómo lo afronta. O sea, ahora mismo puede afrontarlo 1 o 2 años más porque cuenta aparte con la línea de crédito, revolving y cuenta con un buen flujo de caja operativo. Pero en el momento en el que las ventas se tengan que paralizar por los cierres de las tiendas, vamos a ver cada vez un castigo mayor a la compañía. Por eso es muy importante que la compañía tenga muy buen ratio de deuda, porque es muy probable que tenga que ir aumentando ese ratio. O sea, de hecho, lo veremos luego en la deuda, pero o sea, este año ya ha aumentado su línea de crédito revolving porque le aumenta el capital de trabajo y eso pues en una expansión como la de Canada Goose a priori no es un problema, pero por la situación macroeconómica actual, actual en ese momento de la crisis sanitaria, pues sí que supone un problema. Así que habrá que tenerlo en cuenta de cara al siguiente año. Luego pasamos a la propiedad, planta y equipo, que aumenta de 84 a 115 millones, ¿vale? Aumenta el 35%, o principalmente por el incremento de arrendamiento, ¿vale? Para las nuevas tiendas, en 30 millones, sobre todo en China. Y también 4 millones de incremento en propiedades y fábricas, que tiene que ver con esa reforma de las fábricas para llevar a cabo esa internalización de producción que se hacía antes de forma externa, como hemos comentado. De manera que 2/3 aproximadamente de todo ese proceso que se hacía de forma externa, ahora se empezará a hacer de forma interna. O se espera que ya esté en funcionamiento en el Q3 de 2021. Bueno para los márgenes, por un lado, muy bueno, pero claro, bueno cuando todo vaya bien, ¿no? Cuando el entorno vuelva a ser favorable, porque evidentemente con los cierres y tal, eso va a hacer que tenga una estructura de costes todavía más alta, de costos fijos. Por tanto, tendrá un castigo mayor en los márgenes, o previsiblemente debería de tenerlo. O sea, si todo esto luego no sucede en 2021, pues me sorprendería bastante, y positivamente, ¿no? Vamos con los intangibles, que son un aspecto relevante de los activos, son 161 millones, de los cuales 115 millones son de valor de marca, que no ha cambiado frente al año pasado, ¿vale? Es lo que valoran la marca de la compañía. Son 115 millones que son el 71% de esta partida, por tanto, pues es relevante esa valoración que se hace de la marca. Así que bueno, habrá que irla monitorizando. De momento no hemos visto que la hayan rebajado o amortizado, así que en ese sentido, bien. Tenemos activos por derecho de uso, que son principalmente pues, arrendamientos, por eso esta partida no aparecía el año pasado, y hablamos de 211 millones, ¿vale? 211 millones que se compensan luego con pasivos por derecho de uso, ¿vale? O sea, simplemente pues es representar los arrendamientos de la compañía. Y pues bueno, completamos con el goodwill de 53 millones, que tiene que ver pues, principalmente con la adquisición de Bafin, que ya comentamos el año pasado y por eso no la vuelvo a comentar.
Los activos totales son de 1.112 millones de dólares canadienses, ¿vale? Y positivamente son casi el doble de la responsabilidad total de la compañía, que es de 592 millones, ¿vale? O sea, eso es bastante positivo a nivel de solvencia, me gusta ver esto. Si vamos a las cuentas por pagar y los pasivos acumulados, bueno, no sé si lo he comentado antes de entrar a las cuentas por pagar, bueno, lo veremos aquí de todos modos. Las cuentas por pagar, ¿vale? Y los pasivos acumulados. Aquí, de cuentas por pagar como tal, hay 52 millones, para esto no lo desglosan. Hay 51 millones en obligaciones acumuladas, 12 millones en beneficios para empleados acumulados, o sea, en salarios que tienen que pagar todavía, y 21 millones en otras cuentas por pagar, ¿vale? Entonces, las cuentas por pagar en sí mismo, pues aumentan 10 millones frente al año pasado y se nos queda entonces un ciclo de conversión de cuentas por pagar de 52 días frente a 58 del año pasado, lo cual pues se empeora en unos 6 días. O sea, no varía demasiado, pero sí que empeora más porque va a presionar más todavía el capital de trabajo porque el ciclo de conversión de efectivo va a ser más alto. De hecho, pues aquí lo tenemos calculado, el ciclo de conversión de efectivo pasa a ser de 373 días frente a 268 en 2019, ¿vale? Es decir, que la compañía está tardando ya más de un año en transformar en efectivo su actividad productiva y esto es bastante negativo. Es decir, pues estando en fase de crecimiento debería tener un ciclo bastante inferior porque tendría que ser capaz de liberar mejor los inventarios. Pero, claro, se está encontrando pues, con este problema de la crisis sanitaria y esos inventarios pues están acumulando más. Y eso les va jugando en contra porque eso significa más capital de trabajo que financiar. Repito, este año ya son 130 millones más que financiar frente al año pasado. Y eso todo es dinero que la compañía tiene que sacar. De ahí el problema, ¿no? O sea, por eso manifiesto tanto la materialidad de esto. Em, el costo diario de mantener las ventas, ¿vale? No lo he comentado, es de casi 1 millón de dólares canadienses al día, ¿vale? Por lo que financiar 373 días de ciclo de conversión de efectivo le cuesta a la compañía 372 millones de dólares canadienses al año, ¿vale? Y es por esto que está teniendo que requerir de esa línea revolving para financiar ese capital de trabajo, porque la compañía no convierte su inventario de forma rápida, ya hemos visto antes, ahora mismo está tardando más de un año en convertir esos inventarios totales. Por tanto, estos 372 millones son 140 millones más que lo que le costaba financiar eh, esos costos de venta el año pasado. Por tanto, eso es dinero que saldrá del flujo de caja, del flujo de caja operativo. Y eso, pues bueno, ahora lo veremos en los estados de flujo de caja. Pero antes, ya para terminar, vamos a revisar la deuda, ¿vale? Ahora ha habido cambios relevantes en la deuda. Por un lado tenemos la deuda a largo plazo de 158 millones de dólares canadienses, que bueno, son 113 millones de dólares americanos. No ha cambiado frente al año pasado en monto. Pasa que en dólares canadienses ha aumentado la deuda por el tipo de cambio de moneda, que le ha afectado pues, negativamente. Lo positivo, el tipo de interés de la deuda sí que ha variado, ha mejorado, ha pasado de ser el LIBOR más el 4% al LIBOR más 3,5%, ¿vale? Y eso es positivo para la compañía. Y bueno, aparte la compañía pues, hace cobertura de swaps y tal, y al final pues lo que se queda es con una deuda pues a un tipo de interés medio del 5,38%, nos comentaba. Aparte de eso, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene la línea de crédito revolving, ¿vale? Una línea de 467 millones, ¿vale? Ha aumentado desde los 200 millones que eran el año pasado. O sea, la ha más que duplicado. O sea, es tremendo. Ha pasado de 200 millones, 250 en pico de temporada, a 467 millones, 517 millones en pico de temporada. O sea, en los segundo y tercer trimestre. ¿Y eso por qué? Pues lo que hemos explicado antes, pues el aumento de capital del trabajo requiere de más capital que tiene que ir financiando. Lo bueno también es que la tasa pues le ha bajado también, está igual que el préstamo pues al 3,5%. Em, bueno, eso estaba el año pasado, este año nos dicen que está a una tasa reducida,
que es la tasa LIBOR o tasa Euribor más un margen aplicable que no nos especifica. Que eso es algo que no me ha gustado, no me especifican ese tipo de interés. Pero bueno, calculado nos sale que más o menos le está costando un 4% en la financiación de la línea de crédito, el revolving. Y este año, pues por ejemplo, pues le ha costado a la compañía 3,7 millones en intereses. Es verdad que positivamente siempre devuelve la línea de crédito, ¿vale? Siempre la deja en cero cada año, o sea, siempre devuelve lo que adelanta y eso es positivo porque no va acumulándolo, porque además tiene un coste alto, entonces no le interesa acumularlo. Por eso que aquí en el balance lo vemos que la instalación rotatoria, ¿no? Que es esta, como se traduce cuando traduzco al español el documento, esa línea de crédito revolving se mantiene cada año en cero, porque siempre va repagándole, dejándola en cero. Y vamos a una deuda neta EBITDA, pues bastante controlada, de 1,45 veces, ¿vale? Más alta que el año anterior, pero que siguen sin ser algo, pues, alarmante. De momento tiene bastante margen de endeudamiento, por si las cosas se ponen feas, y es bueno que lo tenga porque no sabemos cómo vendrá el 2021 y tiene que estar preparada, pues, para tener una mayor capacidad de endeudamiento. Y ya para terminar, pues nos vamos a los estados de flujo. Bueno, tenemos relevante pues un aumento en la compensación basada en acciones, que nada, es muy poco, son 8,5 millones. Vemos que el flujo de caja de las operaciones antes de los ajustes de actividad corriente aumenta un 16%, un 16,8%, casi un 17%, lo cual pues, muy positivo, ¿no? Casi por encima de los ingresos. Pero luego, claro, sufren ese impacto del aumento de capital de trabajo de 130 millones, o sea, 130 millones más que el año pasado, como hemos visto antes. Por tanto, pues eso va a castigar a la generación de flujo de caja libre, evidentemente. Los impuestos a la renta pagados pues son de 52 millones, ¿vale? Que son cerca del 34% de tasa impositiva. Eso es algo puntual, ya que como hemos comentado antes. Y el pago de intereses es del 18,5 millones, el que se ha hecho efectivo este año. ¿Vale? Así llegamos pues, a un efectivo de las actividades operativas neto de los cambios en el capital de trabajo de 62,5 millones, ¿vale? Por debajo ya del 73,4 millones que fueron el año pasado, que ya venía castigado por ese aumento de capital de trabajo por el aumento de inventarios, ¿vale? Así que este año pues todavía más castigo. Así pues llegamos a un free cash flow al servicio de la deuda de los accionistas, calculado como flujo de caja de las operaciones neto de las actividades operativas, ¿vale? O sea, esos 62,5 millones, más los 18,5 millones de intereses pagados, ¿vale? Porque recordamos que el free cash flow es antes de la estructura de la deuda. Le descontamos la compensación de stock options, yo sé para descuento, son 8,5 millones, y descontamos un CAPEX de 45,3 millones para llegar a un free cash flow muy pobre de 27,3 millones, ¿vale? Frente a 57,5 millones del año pasado. Que a ver, no está mal, ¿vale? Porque la compañía, recordamos que está en plena expansión y está llevando a cabo una expansión tremenda y aún así no está quemando caja, está siendo capaz de financiarla toda entera con los ingresos recibidos. Sí, la demanda está respondiendo a su expansión. O sea, eso es positivo. A mí me gusta ver eso. Pero el problema del capital de trabajo por el aumento de inventarios cada vez es un problema mayor. Y eso ha hecho que el free cash flow caiga a 27 millones. O sea, frente a 57 del año pasado, lo cual significa que la compañía no puede aguantar mucho más a este ritmo. O sea, si sigue a este ritmo de aumento de capital de trabajo, en un año o 2 años va a empezar a quemar caja. Y de ahí el riesgo para mí que hay y de ahí para mí la explicación de que la compañía haya corregido tanto en los últimos 2 años y no ha remontado esa variación, pero intuyo ya que tiene que ver porque China hasta ahora pues, no ha reabierto, por tanto, seguramente su capital de trabajo haya seguido sufriendo estos 2021 y 2022. Ya lo veremos, espero que haya mejorado, pero seguramente haya seguido sufriendo, sobre todo en 2021.
Así que bueno, luego destacar que una recompra de 38 millones, que bueno, que luego viene compensada por la emisión de acciones que se han ejecutado con las stock options, así que tampoco es relevante. Bueno, como poco lo que hace es no diluir al accionista. Y por otro lado, pues el otro gasto principal viene del lado de arrendamiento. Nos han dejado 24,7 millones en leasings. Y eso es lo que ha llevado a que la compañía haya tenido que quemar 57 millones de la caja. Haya tenido que financiar parte de sus inversiones de este año con la caja que tenía, porque no ha sido suficiente con el capital generado por las operaciones. Ya le pasó el año pasado, tuvo que quemar un poco y es lógico, pero tiene que ver con esa expansión que está llevando a cabo. Mi riesgo, mi pregunta es, ¿hasta dónde puede aguantar la compañía llevando a cabo toda esa expansión y sin sufrir demasiado para llegar a la que llegue un momento en el que empiece a quemar caja? Y eso depende, evidentemente, de que sea capaz de empezar a liberar los inventarios. Así que me gustaría ver el año que viene, en el formato del 2021, pues que se frenen ese crecimiento de inventarios, porque si no la compañía va a empezar a sufrir mucho. Así que poco más. Dejo estos documentos analizados en detalle en la web y continúo con el año fiscal 2021.